Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, acá estamos. Tengo, como les decía, un libro como tantos otros que hay circulando, una antología de Kafka. Esta es una nueva, se llama Mundo Kafka, la metamorfosis y otros relatos extraños de la estación, editorial Mandioca, salió a fines del año pasado. Y lo que pasa con esos clásicos que uno los lee hace mucho y después pasan los años y uno los vuelve a leer, releer. Me pasó con esta antología que estoy conociendo relatos que no me acuerdo si los había leído, pero los leo como si fuera por primera vez. ¿Cuáles son los títulos que hay ahí? Bueno, está la metamorfosis y después esos otros relatos extraños están subdivididos en temáticas y eso me gustó. Por ejemplo, de mitos y dioses. Y ahí aparecen 3 textos. Por ejemplo, El silencio de las sirenas, Prometeo, Poseidón. Después hay otro subtítulo que se llama De ciudades e imperios. Entre ellos, por ejemplo, El mensaje imperial. Eso es buenísimo, genial. Después, de animales y alimañas, y ahí hay varios. Por ejemplo, Una cruza, Las preocupaciones de un padre de familia, El buitre, Informe para una academia. Está bueno. De leyes y burocracia, es el último subtítulo. Ante la ley. Y ahí está Ante la ley, abogado, un sueño. Claro, son muy buenos. Sí, yo no sé por qué, pero Kafka, me pregunto, no me toca dar en quinto año, de hace unos años, no sé si los dan los profesores a Kafka, pero a mí me parece que es un autor fundamental. Y bueno, voy a tratar de hacer una síntesis un poco desde la biografía y después en relación con algunos de estos textos, y la semana que viene vamos a continuar, ¿no? Porque fíjate vos que has circulado de una manera tan cabal, tan importante en el siglo XX, que hasta su propio apellido empezó a circular como un adjetivo, lo kafkiano, para designar todo lo que tiene que ver con situaciones extrañas, angustiantes, absurdas. Es decir, superó Kafka, podríamos decir, el ámbito de la literatura. Sí, generó una marca registrada, un estilo literario muy especial que incluso tiene impacto, por ejemplo, en la obra de Borges. Sí, ni hablar. Bueno, ahí tendríamos para rato, ¿no? Él fue traductor de la metamorfosis, un gran admirador de Kafka, Borges. Sí, podríamos hablar la semana que viene, la otra. Borges, ¿no? Y sus precursores. Y también las versiones fílmicas o la intertextualidad con Kafka, ¿no? Yo creo que es un autor insoslayable, no podemos no pensar Kafka y el siglo XX, ¿no? Por lo menos a nivel literatura. Son esos autores que hay que leer. Y estos textos son cortitos, además, como ya es de dominio público, los podemos encontrar, ¿no? en internet. Bueno, volviendo un poco a lo que es la vida de Kafka, sabemos que nació en Praga en 1883, vivió poco, 41 años, y a pesar de esta fama que estamos diciendo, en vida publicó muy poquito, muy pocos relatos. Sabemos que antes de morir, porque se enfermó de tuberculosis, le pidió a su gran amigo Max Brod que queme todos sus escritos y obviamente Max Brod no le hizo caso y fue publicando póstumamente. Fue hijo de comerciantes judíos, estamos hablando de una época anterior al nazismo. Estudió Derecho, sabemos que a él le interesaban otras cosas, pero tuvo un padre autoritario que lo obligó a estudiar esa carrera. A él le gustaba la literatura, la música, la mística también, y bueno, obviamente estudió y se recibió, era muy joven y trabajó también en algunos bufetes, pero se dedicó casi toda su vida, fue un empleado de una institución de seguros contra riesgo de trabajo, a eso se dedicó. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, en la época del inicio de la Primera Guerra Mundial fue, podríamos decir, su etapa más creativa. Y tuvo también en ese periodo un noviazgo frustrado, tuvo varios noviazgos frustrados, justamente por su enfermedad, que obviamente después, bueno, fallece en Austria.
También esto me gustó, hablaba varios idiomas. Ajá. No sé si vos sabías, lo habrás estudiado como yo, ¿no? En la facultad, Ajá. esta cuestión de dónde habla Kafka, ¿no? Porque sabemos que siendo checo, sabía el idioma checo, pero también el alemán, porque tenemos una impronta, un matrimonio, sus padres, uno de República de Checoslovaquia, y bueno, y después tenemos a su madre, ¿no? Que venía de una familia pudiente y bueno, manejaba mucho el alemán. De hecho, Kafka elige el alemán para escribir todos sus relatos. Y en Praga se hablaba un alemán que se llamaba el alto alemán, que era un alemán sofisticado, culto, en que sin embargo Kafka elige un vocabulario sencillo para sus relatos. Podemos decir un lenguaje accesible, aunque no podamos decir que sus temáticas lo sean, ¿sí? Por todo esto que decimos acerca de esa extrañeza, esa incomodidad que generan los personajes, las situaciones, los espacios, esa sensación de que pareciera que algo está faltando, que algo está fuera de lugar, algo siempre está faltando en sus textos. Por eso se habló también de que hay muchas interpretaciones en relación con la literatura kafkiana. Por un lado, decir que bueno, la literatura de Kafka tiene que ver con la soledad del hombre moderno ante las nuevas sociedades contemporáneas, también la angustia que él vivió como hijo ante un padre autoritario, o también que su literatura es una suerte de metáfora de la misma literatura. También sabemos que se lo ha considerado como podríamos decir, un escritor de una literatura menor, porque ¿de dónde habla Kafka? Habla desde el alemán, o también desde ese territorio que se fue transformando, porque sabemos que Praga era la capital del reino de Bohemia, que junto con Alemania habían conformado durante cientos de años el imperio austrohúngaro, y que luego con el imperio otomano cae en la Primera Guerra Mundial y se conforma justamente la República de Checoslovaquia, ¿no? Y que luego, años después, Kafka no lo va a vivir, el nazismo va a adosar la República de Checoslovaquia a lo que era después, lo que fue la Unión Soviética. Sabemos también lo que significó el nazismo en la vida de la familia de Kafka, porque todas sus hermanas, él fue el mayor de 6 hijos, era el único varón, todas sus hermanas murieron en campos de concentración nazi. Bueno, y en relación con esto de los imperios, cuando hablamos de la caída de los imperios, eso lo vemos en su literatura. Tengo acá algunos relatos como El viejo manuscrito, un mensaje imperial en donde se ven esos lugares, no podemos situarlos en lugares reconocibles, ¿sí? Y también construcciones monumentales, los laberintos, esas escalinatas, ¿no? Las galerías inconmensurables, los poderosos que están detrás de esos grandes palacios. Eso también conforma, podemos decir, una suerte de gran pregunta que se hace Kafka acerca del sentido de esos imperios, de esos palacios, ¿para qué? Y luego también cuando caen, porque sabemos que también están estos personajes que van agonizando, estos emperadores, de alguna manera también nos están diciendo, bueno, caen estos imperios, aparecen las ciudades, y qué nuevo sentido, de qué manera se resignifican estos espacios urbanos en la vida del hombre. Y otro punto también en relación con este mundo que le tocó a Kafka vivir, acerca de esta maquinaria compleja que es la burocracia, que todos padecemos, y Kafka también, porque sabemos que si bien estudió Derecho, fue abogado, se pasó casi toda su vida con salud, ¿no? Como un empleado de una empresa de seguro, y a él le tocaba escribir los informes que determinaban si un trabajador afectado le correspondía que se le pague ese seguro o no. Por lo tanto, de alguna manera también está hablando de un trabajo casi deshumanizante, ¿no? Porque tiene que mantener una distancia este sujeto que escribe ese informe en relación con otro que está en una situación de desventaja y está sufriendo. Bueno, de eso también podemos decir que hay una crítica acerca de qué manera este aparato que es producto de los estados nacionales del siglo XX, ¿no? Se configuran como una suerte de colosos, de pulpos que van, podríamos decir, tomando a los ciudadanos, y que todos hasta el día de hoy padecemos lo que significa entrar en podemos decir, un informe, algo que nos lleva filas y esperas y a veces años para conseguir algo, ¿no? Del Estado. De una manera, dice Kafka,
parece un gran sinsentido, ¿no? Y eso se pregunta el personaje de Joseph K., ¿no? En el proceso, como también K. en el castillo, en su gran obra. No sé si vos te acordás, en el proceso el personaje es acusado de un crimen que ni siquiera sabe qué cometió. Se pasa un año de alguna manera buscando, exigiendo al Estado, que no le da una respuesta, y un año después lo terminan ejecutando. Y para ir cerrando, uno de los textos que está acá, que a vos te gusta mucho, Ante la Ley, este campesino que va ante la ley, que es, no dice qué es, pero es una suerte de oficina que se llama así, la ley, del cual no puede entrar el personaje porque hay un guardia en la puerta que se lo impide. Se pasa el resto de su vida ante esa imposibilidad, termina agonizando, y el personaje, el guardia, cuando lo ve que ya está casi muriendo, le dice: la puerta que defiendes es solo para vos, pero no te voy a dejar pasar. Y así termina el relato. Hay que leerlo para entender, porque, a ver, no sé si no puede pasar, si no lo dejan pasar, no, o él no intenta pasar. Él solo pregunta si puede pasar. Sí, pero no puede, no lo dejan, siempre es ese no, como el mismo K, el personaje del castillo, que permanentemente está yendo y viniendo, de que no